Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV, radio visual más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo. Embajadores Radio Visual. Este segmento es posible gracias a Autocompacto, con más de 20 años de experiencia. Autocompacto, dedicados a la hojalatería y pintura automotriz, cuenta con equipos para alar chasis y realizar estimados computarizados para compañías de seguros. Ubicados en la carretera 115, kilómetro 26.9, en el barrio Tablonal de Aguada. Abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 787-252-3689. Autocompacto, a la disposición de la comunidad con experiencia en el área automotriz. Aguada Pet Shop y Capá Pet Shop en el municipio de Aguada y Moca. Ambos cuentan con una variedad de alimentos para perros de marcas como Diamond, Tasty of the Will, Royal Canin, Proplan y Hills. Además, incluye una sección especializada en peces de agua dulce y salada, con artículos relacionados a su cuidado y mantenimiento. También dispone de aves, junto a alimentos y accesorios relacionados. En el área de reptiles, contamos con opciones de alimentación. Aguada y Capá Pet Shop cuenta con pequeños animales como conejos, guineas, pigs y hamsters. Aguada Pet Shop en la carretera número 2, kilómetro 137.5, barrio Naranjo en Aguada. 787-868-4957. Capá Pet Shop en el municipio de Moca, en la carretera 111, kilómetro 11.5, barrio Capá. 939-372-4178. Aguada Pet Shop y Capá Pet Shop, presentes para el cuidado de las mascotas. Auto Selection, la mejor selección sobre ruedas. En Auto Selection encontrarás pick-up 4x4, 250 y 350 Ford, vanes comerciales tales como Transit, minivanes de 7 pasajeros, SUV de 5 pasajeros de las marcas Jeep, Honda, Hyundai y Toyota, además de vehículos compactos familiares económicos de 4 puertas como Toyota, Nissan, Hyundai y Kia. Contamos con una amplia flota de autos nuevos y usados para diferentes necesidades, ubicados en la carretera número 2, kilómetro 138.9, en Aguada. Para información, 787-868-3086. También puedes encontrarnos en Facebook como Auto Selection, sirviendo a la comunidad siempre. Bonilla Auto Glass and Paint Center, especializados en cristales y pinturas automotriz, cuidando cada detalle con los más altos estándares, dedicados a la cristalería para vehículos americanos, japoneses y europeos. En el área de pintura cuentan con líneas reconocidas como Matrix e Elliott, garantizando acabados profesionales y duraderos para una alta calidad y durabilidad. Carretera 417, kilómetro 2.6, barrio Malpaso en Aguada. 787-241-9711. Bonilla Auto Glass and Paint Center. Precisión, calidad y dedicación define cada proyecto realizado. Pablo Bonilla, a sus órdenes siempre. El Club de Tiro El Naranjal Inc. informa a la comunidad sobre sus facilidades y servicios. Cuenta con cancha de tiro a 10, 25 y 50 metros y 100 yardas. Brindamos cursos de uso y manejo de armas de fuego, defensa personal y tiro práctico, promoviendo la educación y la seguridad. Dentro de sus facilidades también se encuentra armería y accesorios El Naranjal, con una gran variedad de equipos y accesorios en cuanto a armería se refiere. Estamos ubicados en la carretera 411, kilómetro 1.0, Guayabo, sector Bajuras, en Aguada. 787-868-0125.
Feliciano Car Rental and Service cuenta con una amplia flota y variedad de vehículos nuevos y usados. Rentamos minivans de 7 pasajeros, SUV de 5 pasajeros y vehículos compactos familiares de 4 puertas. En las mismas facilidades se encuentra nuestro dealer FC Autolen, la cual cuenta con una amplia flota de autos nuevos y usados importados, localizados en la carretera número 2, kilómetro 121.5 en Aguadilla, con teléfonos 787-891-3636 y 787-891-3535. Feliciano Car Rental and Service y nuestro dealer FC Autolen, sirviendo a la comunidad de siempre. Saludos, embajadores. Síguenos en nuestra plataforma de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de Instagram y TikTok y formar parte de nuestro canal en Roku TV. Dale compartir a Embajadores TV en todas tus redes sociales. Gracias y paz abundante para todos ustedes. Bendiciones. Desde los estudios Embajadores TV Internacional, edificando y afirmando al pueblo de Dios en la verdad presente del nuevo pacto, un canal que proclama la reconciliación, la gracia y el reino de Dios en Jesucristo. Bienvenidos a Embajadores TV. Desde el fondo de mi corazón te canto, mi alma te engrandece mi Señor, y mi espíritu se goza adorándote, exaltando tu grandeza, dándole honor a tu nombre, soberano Dios de amor. Y a pesar de que mis ojos no te ven, tu presencia yo la siento aquí en mi ser, y el Espíritu Divino de poder me da plena certidumbre de tu amor. Y a pesar... Muy buenos días, queridos amigos, querida radio audiencia, hermanos que nos escuchan, todo el público en general, bienvenidos. Bienvenidos a un café con Dios a la luz de la verdad presente a través de Embajadores Radiovisual 9.1. ¿Qué me dicen ustedes? Tremenda está esta radio, ¿verdad? Maravilloso, nos estamos gozando de los programas todas las mañanas a través de YouTube, muchas enseñanzas. La verdad que esto es una bendición de Dios para todo el público que escucha. Y es maravilloso estar con ustedes. Esta es la versión de los martes en la mañana a cargo de este que les habla, Nuno Rodríguez, y me da mucho gusto que sintonices para escuchar lo que tengo para compartir contigo. Es un privilegio poder compartir nuevamente mientras continuamos avanzando en esta serie del propósito eterno de Dios, la cual yo espero esté siendo de bendición para ustedes. Si quieres regresarte a las enseñanzas anteriores de los martes, puedes ir a YouTube, Embajadores TV, ahí encuentras todos los programas y será maravilloso que los escuches y aprendas conmigo y todos crezcamos juntos. ¿Qué tú crees? Durante los programas anteriores nosotros hemos visto que el propósito eterno
ya existía desde antes de la creación y que esto fue una cosa que nació en el corazón del Padre, nació de amor y encuentra en Cristo su centro. El significado y el cumplimiento de ese propósito es Cristo. También nosotros hemos visto que la caída no alteró aquello que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. La caída no cambió los planes de Dios. La condición del hombre cambió, claro que sí, y la historia humana tomó un rumbo distinto, pero el propósito eterno permaneció inalterable. Y eso nos conduce a nosotros a una pregunta extraordinariamente importante. Si el propósito eterno ya existía antes de la creación, si Cristo siempre fue el centro de la intención divina, y si la caída no destruyó aquello que Dios había determinado, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo comenzó Dios a revelar ese propósito dentro de la historia humana? ¿Cómo se comenzó a manifestar esto? Porque la Biblia no es simplemente una colección de historias antiguas, no es solamente una cronología religiosa, no es simplemente el relato de pueblos, reyes y acontecimientos. La Biblia es el registro inspirado de la intención eterna que se desplegó progresivamente dentro del tiempo y continúa desplegándose a través del tiempo. Y precisamente eso comenzaremos a contemplar hoy. Así que quédate conmigo que vamos a aprender unas cosas maravillosas para nuestro disfrute y para nuestra edificación. Piensa en esto. Por un momento detente, piensa un momento. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, nosotros encontramos nombres que resultan familiares. Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Moisés, David, los profetas. Y muchas veces nosotros observamos cada uno de ellos como si pertenecieran a historias independientes, como si cada etapa representara un propósito diferente, como si Dios estuviera constantemente cambiando de dirección a lo largo de los siglos. Pero, ¿y si toda la historia bíblica fuera realmente la revelación progresiva de una sola intención eterna? Que todo lo que leemos, todo de Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que vemos nosotros ahí es simplemente el despliegue de la intención de Dios, del plan de Dios. Y si detrás de Abraham, de Israel, de los reyes y de los profetas existiera una dirección, una misma meta, una misma intención. Porque cuando nosotros comenzamos a ver las Escrituras, desde esta perspectiva, la Biblia adquiere una unidad extraordinaria. Vemos cómo todo esto trabaja junto. Todas las piezas del rompecabezas caen juntas cuando entendemos estas cosas. Porque aquello que parecía una colección de historias comienza ahora a revelarse como una sola narrativa dirigida hacia un mismo cumplimiento. Ahora, tú me estás escuchando, me estás prestando atención, quizás estás manejando, quizás estás corriendo ahí trotando, a lo mejor alguien me escucha hasta desde la misma cárcel. No importa dónde tú estés, tomemos unos segundos para orar. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad. Permite que hoy nosotros podamos contemplar cómo tu propósito eterno comienza a revelarse dentro de la historia humana. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Permite que podamos ver la extraordinaria unidad de tu palabra. Y permite que esta verdad produzca en nosotros, en cada persona que me está escuchando, aquellos que están orando conmigo y todo el que escuche esta programación. Señor, permite que esta verdad produzca confianza en sus corazones, que produzca esperanza y que produzca dirección a cada uno de nosotros. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué maravilloso, amados, qué maravilloso que podamos compartir esto contigo. Cuando llegamos a Génesis, en el capítulo 12, nosotros encontramos uno de los momentos más importantes de toda la Escritura. Hasta ese momento nosotros hemos observado principalmente a la humanidad en términos generales. Hemos visto la creación, la caída, las generaciones, las naciones, los pueblos. Pero ahora ocurre algo diferente. Dios llama a un
Ahora la cosa va cambiando. Desde que comenzamos a leer en Génesis, llegamos al punto donde ahora ocurre algo diferente. Dios llama a un hombre y ese hombre se llama Abraham. Abraham. Aquí debemos comprender algo sumamente importante. Por mucho que nosotros nos encanta la historia de Abraham y todo lo que pasó con él, el padre de la fe y todo lo demás, Abraham no aparece simplemente como un personaje destacado de la historia bíblica. Su llamado marca el comienzo visible de una nueva etapa en la revelación del propósito de Dios dentro de la historia. A partir de ese momento, nosotros comenzamos a observar cómo aquello que había sido concebido eternamente empieza ahora a manifestarse progresivamente dentro del tiempo. Por primera vez, cuando aparece Abraham, por primera vez la narrativa bíblica comienza a concentrarse en una línea específica mediante la cual Dios revelará aquello que había determinado desde el principio. Y esa línea comienza con Abraham. ¿Por qué Abraham? Esta es una pregunta pero que muy importante. ¿Por qué comenzar con un hombre? ¿Por qué no comenzar con una nación? O tal vez con un reino. ¿Por qué no comenzar con una estructura religiosa? Y la respuesta es pero que muy reveladora. Porque Dios comienza mediante una relación. Con Dios se comienza con una relación. Y así Él comenzó. Cuando vemos el despliegue de su propósito eterno, cuando se manifiesta visiblemente, comienza con un hombre. Comienza con un hombre. En Génesis 12 declara, le dijo Dios a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, a la tierra que te mostraré. Y observa cuidadosamente lo que vemos aquí. Dios no le está mostrando todo el camino. Fíjate, le dice, sal de tu casa y vete. Eso fue lo que le dijo, sal de tu casa y vete. No le enseñó todo el camino. No le dio un mapa por completo para que él pudiera dirigirse. No le explica cada etapa de la historia futura. Él no le habló de sus acontecimientos, de lo que atravesaría. Simplemente le dijo, sal y vete. Simplemente lo llamó. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Abraham respondió. Él respondió. Dios llamó y él respondió. Esto nos revela a nosotros algo importante acerca de la manera en que Dios obra. Muchas veces nosotros queremos comprender todo antes de obedecer. Nosotros queremos verlo todo, entenderlo todo antes de responderle a Dios. Queremos conocer cada detalle. Queremos ver el final antes de comenzar. ¿Y por qué no? Déjame decirte, muchas veces queremos ver si en eso a lo que nos está llamando hay algo para nosotros. ¿Cierto o no cierto? Claro que sí. Pero frecuentemente Dios obra de otra manera. Él comienza con una palabra, así como hizo con Abraham. Comienza con un llamado. Comienza con una invitación. Y después revela progresivamente aquello que estaba en su corazón. Dios te llama, tú obedeces y Dios comienza a revelarte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Abraham. Y precisamente por eso Abraham ocupa un lugar tan importante dentro de la historia bíblica. No porque fuera la meta final del propósito, porque nunca fue la meta final del propósito, sino porque se convirtió en el punto donde la revelación histórica comenzó a hacerse visible. Y si te quedas conmigo, más adelante vas a entender por qué hablamos de revelación histórica. Aquí nosotros encontramos una declaración importante. Dios no comenzó con una institución, Él comenzó con una relación. Ten esto presente, Dios comienza con una relación. Y esa verdad continúa siendo significativa hasta el día de hoy. Dios comienza con una relación. Por eso Dios nos llama a relación. Por eso nosotros crecemos en Cristo a través de relación. Por eso Dios es un Dios de relaciones, para relacionarnos con Él. Permíteme detenerme aquí o bajarle aquí un poquito la velocidad.
porque quiero compartirte algo. Porque muchas personas que nos escuchan esta mañana quizás están atravesando una temporada de incertidumbre, un tiempo de incertidumbre. Tal vez hay decisiones importantes delante de ustedes. Tal vez están esperando dirección. Tal vez desean comprender completamente lo que Dios está haciendo. Y muchas veces la frustración aparece porque queremos ver todo el camino. Pero la historia de Abraham nos recuerda algo profundamente importante. La fe no siempre consiste en conocer todos los detalles. La fe no siempre consiste en conocer todos los detalles. Muchas veces consiste en confiar en aquel que sí conoce todos los detalles. Te lo repito, la fe consiste muchas veces en confiar en el que sí conoce todos los detalles, en nuestro Dios. Abraham, él no entendía todo lo que Dios haría. Él no sabía hasta dónde llegaría la historia. Él le dijo, sal y vete. Y él no sabía ni hacia dónde se dirigía, ni cómo iba a terminar eso. Él no podía imaginar las generaciones que vendrían después. Simplemente respondió al llamado. Y muchas veces Dios continúa obrando de esa misma manera. Posiblemente lo esté haciendo contigo hoy. No siempre nos muestra el panorama por completo, pero sí nos muestra el siguiente paso. Óyeme, te muestra el siguiente paso. Y ese paso suele ser suficiente para continuar caminando con él. Él le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu casa y vete, sal de tu parentela, deja la familia, deja todo el mundo y vete. Abraham obedeció, se fue, él obedeció, dio ese primer paso y ustedes conocen la historia. De ahí en adelante, Dios siempre estuvo con él y siempre le habló cada vez que necesitaba escuchar su voz. Con Abraham comienza algo extraordinario, porque Dios no solamente llama a un hombre, Él también le entrega una promesa. Él lo llama y le entrega una promesa. Y esa promesa se convertiría en una de las claves más importantes para comprender toda la historia bíblica. Porque el propósito eterno no nace con Abraham. El propósito ya existía. Lo que comienza con Abraham es una nueva etapa de la revelación. Una nueva etapa de la revelación de los planes de Dios. Una nueva etapa dentro del propósito eterno de Dios. Entonces la promesa se convierte en el medio mediante el cual Dios comienza a mostrar dentro de la historia aquello que había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y precisamente aquí comenzamos a acercarnos al corazón de nuestra enseñanza de hoy. Porque la promesa dada a Abraham contenía mucho más de lo que él mismo podía imaginarse. Mucho más de lo que las generaciones posteriores podrían comprender, y mucho más de lo que parecía evidente en aquel momento. La historia apenas estaba comenzando para Abraham, la historia apenas estaba comenzando para nosotros a través de Abraham, pero la historia ya había sido establecida. Y ahora entonces nosotros debemos nosotros debemos respondernos a una pregunta fundamental. ¿Qué estaba revelando Dios mediante aquella promesa? ¿Qué era lo que Dios estaba revelando mediante aquella promesa que le dio a este hombre Abraham? Porque Abraham no era simplemente un hombre bendecido. Él no era solamente el padre de una nación futura. Había algo más profundo que estaba ocurriendo. La promesa estaba conectada con una intención que existía desde antes de la fundación del mundo. Mucho más grande de aquello que se le dio así simplemente a Abraham, y Abraham obedeció. Pero dentro de lo que Dios hablaba había algo mucho más grande. Todo relacionado con su eterno propósito. Y cuando más nosotros avanzamos en las Escrituras, más claramente comenzamos a comprenderlo. En Génesis 12, nosotros encontramos palabras que muchos creyentes han leído durante años. Y Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Wow! A primera vista,
podría parecer una promesa personal, una bendición para un hombre y para su descendencia. Después de todo, él fue obediente y salió de su casa. Pero cuando observamos el desarrollo completo de la revelación bíblica, nosotros descubrimos algo mucho más profundo. Aquella palabra que se le dio a Abraham no creó el propósito, comenzó a revelarlo. Y esto es muy importante, porque muchas veces las personas leen Génesis 12 como si allí comenzara el plan de Dios. Pero el propósito eterno ya existía. La intención divina había sido concebida ya. O sea, lo que nosotros encontramos aquí es una nueva etapa dentro de la revelación de aquello que Dios había determinado desde el principio. Por eso Abraham ocupa un lugar tan importante dentro de la historia bíblica. No porque el propósito terminara en él, sino porque mediante él, mediante Abraham, comenzó a manifestarse visiblemente una revelación que continuaría desarrollándose durante generaciones. Y precisamente allí nosotros encontramos la importancia de este anuncio. Se convierte en el vehículo mediante el cual Dios comienza a mostrar dentro de la historia aquello que había concebido desde la eternidad. Ahora debemos entrar, en uno de los puntos más profundos de toda esta enseñanza. Porque siglos después, el apóstol Pablo interpreta aquello que fue anunciado a Abraham, y su interpretación transforma completamente nuestra comprensión de la historia bíblica. En Gálatas 3:16, nosotros encontramos esas palabras extraordinarias. Dice la palabra: las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¡Qué maravilloso! Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¡Wow! Detengámonos aquí por un momento, porque aquí encontramos una de las declaraciones más importantes de todo el Nuevo Testamento. Pablo nos permite ver algo que estaba escondido desde el principio. La simiente prometida no era simplemente una multitud de descendientes. La simiente apuntaba finalmente a una persona, a Cristo. Esa simiente es Cristo. Se hablaba de la simiente y eso apuntaba a Cristo. Cuando Dios le habló a Abraham, su intención era Cristo, traer a Cristo a manifestación. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque entonces nosotros comprendemos que la historia nunca tuvo a Abraham como meta. Aquello que Dios había anunciado nunca tuvo a Abraham como destino final. La dirección siempre apuntaba hacia el Hijo, siempre apuntaba hacia el Hijo. Aquí en Gálatas 3:16 encontramos una declaración que vale la pena recordar. Abraham recibió el anuncio y Cristo era la simiente. Abraham recibió el anuncio y Cristo era la simiente. Y precisamente por eso el Nuevo Testamento dirige constantemente nuestra atención hacia Cristo. Todo el Nuevo Testamento, todo es hacia Cristo. De hecho, a través de toda la Biblia es todo Cristo. Ya entrado en el Nuevo Testamento vemos más directamente que es todo Cristo. Cristo aparece como el cumplimiento de aquello que Dios había venido revelando desde el principio. Cuando Pablo interpreta Génesis a la luz de Cristo, toda la historia comienza a adquirir una profundidad extraordinaria. De pronto comprendemos que el anuncio dado a Abraham, las generaciones y los acontecimientos que siguieron después forman parte de una misma dirección. ¿La dirección qué? La dirección conducía hacia Cristo. Todo conduce hacia Cristo, inclusive en tu vida. La vida que tú vives, todo en tu vida conduce hacia Cristo, porque todas las cosas trabajan para bien de aquellos que aman al Señor, aquellos que están en Cristo. Todo en tu vida conduce a que Él siga creciendo en ti, a que Él siga madurando en ti. Así que esto es algo profundamente hermoso. Mucho antes de Belén, mucho antes de Nazaret, mucho antes de la cruz, mucho antes de la resurrección, la dirección de la promesa ya avanzaba hacia Cristo.
Quizás Abraham, él no comprendía plenamente todo lo que estaba ocurriendo. No conocía el nombre de Jesús. No conocía los acontecimientos que ocurrirían siglos después. No podía contemplar toda la magnitud de aquello que Dios estaba revelando. Pero Dios sí lo contemplaba. Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Porque desde el momento en que la promesa fue dada, la historia comenzó a avanzar hacia un cumplimiento que Abraham no podía ver. Y aquí encontramos algo extraordinario. La unidad de las Escrituras no fue creada por los hombres. Nace de la unidad del propósito de Dios. Todo esto se junta, todas las cosas encuentran coherencia en Cristo y todo dentro de este propósito eterno maravilloso. Es triste cuando uno vive toda una vida como cristiano, yendo a la iglesia, escuchando predicaciones y nunca aprendes de propósito eterno, nunca te lo predican, nunca se hace claro para ti. Tenemos predicaciones sueltas, una aquí, una allá, muchas predicaciones. Pero cuando entendemos propósito, todo se junta, se completa el rompecabezas. Entonces entendemos las Escrituras, entonces comprendemos qué es lo que Dios ha venido haciendo a través de las generaciones. Vemos unidad. Por eso cuando leemos Génesis, los evangelios y las cartas apostólicas, no estamos observando historias desconectadas. Todo viene en unidad perfecta dentro del propósito eterno de Dios. Estamos observando distintas etapas de una misma revelación. Y aquí encontramos una declaración que vale la pena recordar. La promesa caminaba hacia Cristo mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Y cuando más avanzamos en la historia bíblica, más claramente comenzamos a verlo. Pero aquella palabra dada a Abraham contenía todavía otra dimensión extraordinaria. Hay más dentro de esa palabra. Dios declara: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínate, decirle a un hombre: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero claro, él habla estas cosas pensando en esa simiente, pensando en Cristo. Observa cuidadosamente estas palabras. No dice que le iba a dar, que iba a ser una nación bendecida en él. No dice que iba a ser solamente un pueblo bendecido en él. No dice solamente una región va a ser bendecida en él. Dice todas las familias de la tierra, incluyendo tu familia. ¡Qué maravilloso! Y aquí comenzamos a descubrir algo extraordinario. Desde el mismo comienzo, la bendición anunciada contenía un alcance mucho mayor de lo que podía percibirse a primera vista. Muchas veces las personas leen la historia de Abraham pensando únicamente en Israel. Pero el propio texto nos obliga a mirar más lejos, porque habla de que la bendición debía alcanzar a las naciones, debía extenderse más allá de una geografía, más allá de una cultura, más allá de una sola generación. Por eso Pablo en Gálatas 3:8 dice: la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham. ¡Wow! Dentro de esas promesas estaba el anuncio del evangelio, y esto es maravilloso. Pablo afirma que aquello que Dios anunció a Abraham ya contenía anticipadamente el evangelio para las naciones. Lo que comenzó con un hombre nunca estuvo destinado a permanecer en un solo pueblo. La revelación anunciada en Abraham la revelación que se le anunció a Abraham siempre avanzaba hacia algo más amplio, hacia algo más grande. Y aquí encontramos una declaración importante. Lo que comenzó con Abraham nunca terminó en Abraham. Lo que comenzó con Abraham no terminó con él. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, comprendemos por qué. Porque en Cristo, la bendición prometida comienza a extenderse a todas las naciones. En Cristo comienza a verse esta manifestación. Por eso el evangelio cruza fronteras.
El Evangelio cruza idiomas, el Evangelio cruza culturas, cruza generaciones, porque desde el principio aquello que Dios había anunciado contenía una visión mucho más amplia de lo que los hombres podían percibir. Permíteme detenerme un momentito para reflexionar sobre esto. A medida que nosotros contemplamos la historia de Abraham, nosotros descubrimos algo que transforma profundamente nuestra manera de ver la vida. Porque muchas veces, amados, nosotros pensamos únicamente en aquello que tenemos delante hoy. ¿Y qué tenemos delante? Nuestras responsabilidades, nuestros desafíos, nuestras preocupaciones. Pero la historia de Abraham nos recuerda que Dios suele estar haciendo algo mucho más amplio de lo que alcanzamos a percibir, mucho más amplio. Algunos han recibido a Cristo y están ahí en la iglesia y como que hay una rutina y no saben hacia dónde van, pero Dios tiene unos planes gloriosos, tiene unos planes soberanos que se siguen extendiendo, y aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando. ¿Qué espera Dios? Que sigas con la misma fe de Abraham. Así como Abraham tuvo fe, tú también tengas esa misma fe. Y en el día de hoy nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Tenemos la fe de Cristo para haber manifestado todo aquello que se nos ha prometido en Cristo. Eso no es eso maravilloso. Cuando Abraham recibió la promesa, él no podía imaginar todo lo que ocurriría después. Y tú cuando recibiste a Cristo, tú ni idea tú tenías, o tal vez ni siquiera idea tú tienes de las cosas maravillosas que Él está haciendo contigo. Abraham no podía ver generaciones futuras. Él no podía ver el alcance de aquella bendición. Él no podía ver cómo aquella promesa terminaría alcanzando personas de todas las naciones. Sin embargo, Dios ya estaba obrando. A veces entre ustedes hay muchas madres, muchas abuelas y por supuesto padres y abuelos que están orando por sus hijos, que están orando por sus nietos, que están orando por sus nueras o por sus yernos. Y aunque ustedes no puedan ver, sigan creyendo, porque Dios está orando. Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Él dijo que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y esa es tu familia. Cree que Él está bendiciendo a tu familia, que está orando con tu familia. Dios siempre está orando. Aquí nosotros encontramos una verdad profundamente consoladora. Nuestra comprensión siempre es limitada, pero la fidelidad de Dios no se limita, nunca es limitada. Muchas veces nosotros no vemos todas las conexiones, no entendemos todos los procesos, pero comprendemos y tampoco comprendemos todas las circunstancias. Pero eso no significa que Dios haya dejado de obrar. Eso no significa que Dios se haya detenido o que te haya abandonado o que detuviera el plan. La historia de Abraham nos recuerda que Dios continúa desarrollando aquello que ha determinado. Lo que Él comenzó, Él lo termina. ¿Dice o no dice la palabra? La buena obra que yo comencé, la voy a terminar. Lo que Él comenzó contigo, lo terminará exitosamente. Como dice Pablo, la buena obra que comenzó en ti, Él la va a concluir, y la va a concluir con excelencia. Y así como condujo la promesa a través de generaciones hasta su cumplimiento en Cristo, también es fiel para conducir nuestras vidas conforme a su voluntad. ¡Qué maravilloso! Aquí nosotros encontramos una verdad extraordinaria. Lo que comenzó con un llamado dado a un hombre, terminaría alcanzando a las naciones. Lo que comenzó con una promesa entregada a Abraham, terminaría impactando generaciones. Y aquello que parecía una historia familiar, que terminaría convirtiéndose en parte de una obra, y va a terminar convirtiéndose en parte de una obra mucho más grande. Pero aquí surge una pregunta importante. Si la promesa apuntaba hacia Cristo, si la bendición estaba destinada a alcanzar a las naciones, entonces, ¿cómo fue que desde Abraham hasta nuestros días, cómo fue que fue preservada esa promesa a través de los siglos? ¿Cómo continuó avanzando la historia desde Abraham hasta el cumplimiento? Porque la promesa no desapareció con Abraham.
La promesa atravesó generaciones y precisamente allí encontraremos una de las siguientes etapas más importantes de toda la historia bíblica. La promesa fue dada a Abraham, pero tuvo que ser preservada hasta las generaciones. Y eso es precisamente lo que nosotros comenzaremos a contemplar cuando regresemos. Recuerda que puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico escribiendo a contact@leaderlab.com. Contact como si fuera contacto, así como lo dice la banda aquí. contacto@leaderlab.com. Así que no se retire, que al regresar veremos cómo Dios preservó la promesa a través de generaciones enteras. ¿Por qué aparece Israel dentro de la historia bíblica? ¿Por qué surge una nación a partir de Abraham? ¿Y cómo continuó Dios preservando la promesa que apuntaba hacia Cristo? Así que en breve regresamos con la segunda parte a través de tu programa Un Café con Dios, a la luz de la verdad presente, a través de Embajadores Radio 91.1 FM. No se retiren. ¿Estás buscando un lugar donde congregarte y sentirte en familia? En el Centro Familiar Nuevo Pacto hay un lugar para ti y los tuyos. Estamos ubicados en la carretera 115, kilómetro 23.7, barrio Asomante, en Aguada. Nuestros servicios: martes 7 de la noche, estudio bíblico online a través de la Escuela de Avance Ministerial Embajadores. Jueves, avance ministerial en la verdad presente, estudios bíblicos presenciales. Viernes, primer y tercer viernes del mes, servicio especial Provisiones. Domingo 10 de la mañana, reunión de transformación. Todos nuestros servicios son transmitidos a través de Facebook. Conéctate y sé parte de nuestra familia. Centro Familiar Nuevo Pacto. Para más información, llama al 939-775-3407. Queridos amigos, ya estamos de regreso en Un Café con Dios a la luz de la verdad presente del nuevo pacto. ¿Sabe lo que es verdad presente? Verdad presente es la verdad del nuevo pacto. Es la verdad que aplica a ti, a mí en el día de hoy. No que lo demás no aplique. No que el viejo pacto y todo lo demás no tenga nada que ver con nosotros, pero está para nuestra instrucción. Nosotros vivimos por una palabra fresca, vivimos por la palabra de Cristo. Y cuando digo fresca no es que es de ahora, no, tiene más de 2000 años. Las enseñanzas de Jesucristo, de los apóstoles, los que establecieron el fundamento. Verdad presente es el fundamento de Cristo y sus apóstoles, esa palabra que se nos predicó. Y estamos hoy en Un Café con Dios a la luz de la verdad presente. Eso es maravilloso. Así que gracias por permanecer. Gracias por permanecer con nosotros. Durante la primera parte de nuestra enseñanza del día de hoy, nosotros vimos que la promesa dada a Abraham apuntaba mucho más allá de Abraham mismo. Vimos que la simiente prometida era Cristo. Vimos que la bendición anunciada alcanzaría finalmente a las naciones. Pero ahora surge una pregunta fundamental. ¿Okay? Ahora nos toca hacernos esta pregunta. Si la promesa apuntaba hacia Cristo, ¿cómo fue entonces preservada a través de las generaciones? ¿Cómo avanzó la historia desde Abraham hasta el cumplimiento? ¿Por qué entonces aparece Israel dentro del relato bíblico? ¿Por qué la promesa fue dada a Abraham? ¿Por qué? Pero tuvo que ser preservada dentro de la historia. O sea, el propósito eterno se estableció y Dios dice: lo que yo hago, ¿quién lo quebrantará? Yo soy el Dios que declara las cosas del fin desde el principio. Dios estableció su propósito y Dios él mismo ha sido el mayordomo. Él lo ha administrado, su propósito eterno, a través de las generaciones. Entonces, pero este propósito tuvo que ser preservado durante la historia. Y precisamente allí nosotros encontramos una nueva etapa en la revelación del propósito eterno. Aquí encontramos una de las funciones más importantes de Israel dentro de la historia bíblica. La promesa había sido dada a Abraham, pero la promesa debía atravesar generaciones.
Y precisamente allí aparece Israel. Y muchas veces las personas leen el Antiguo Testamento y concluyen que Israel era la meta final de todo lo que Dios estaba haciendo. Que lo que Dios hizo con Israel, eso es lo que era. Pero cuando nosotros observamos cuidadosamente el desarrollo de la Escritura, nosotros descubrimos algo diferente. Israel fue extraordinariamente importante, pero Israel no fue el destino de la promesa. Israel fue el pueblo mediante el cual la promesa fue preservada dentro de la historia. La línea de la promesa pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a los descendientes, y con el tiempo surgió una nación. No porque Dios hubiera reemplazado su propósito por una nación, sino porque aquella nación serviría como el escenario histórico donde la promesa continuaría avanzando. Y a través de Israel fueron preservadas esas promesas. Fue preservado el conocimiento de Dios. Fueron preservadas las escrituras. Fue preservada la expectativa de aquello que todavía había de cumplirse. Incluso cuando la nación atravesó periodos de debilidad, Israel, cuando entró en cautividad o en crisis espiritual, la promesa continuó avanzando. La promesa seguía avanzando, porque la continuidad de la promesa nunca dependió exclusivamente de la fortaleza de un pueblo. Dependía de la fidelidad de Dios, fiel a su propia palabra. Aquí nosotros encontramos una declaración importante. Israel fue portador de la promesa, pero no el cumplimiento de la promesa. Y comprender esa diferencia transforma profundamente nuestra manera de leer toda la historia bíblica. Existe algo profundamente hermoso cuando nosotros observamos la historia bíblica de esta perspectiva. Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, las generaciones pasaron, los siglos transcurrieron y sin embargo la promesa permaneció. ¿Por qué? Porque la continuidad de la promesa nunca dependió de la duración de quienes la recibieron. La promesa, esto es maravilloso, la promesa nunca dependió de la duración de quienes la recibieron. Hay promesas que son para ti, para tus descendientes. Hay promesas que Dios te ha dado y que tú sabes que Dios te habló, que no necesariamente son para ti, es para tus generaciones. Pudiera que este fuera el caso de algunos de ustedes. Así que dependía, te digo de nuevo, porque la continuidad de la promesa nunca dependió de la duración de quienes la recibieron. Dependía de la fidelidad de aquel que la había dado. Dependía de la fidelidad de Dios y depende en tu caso. Para tu vida, para tu familia, depende de la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel, Él es fiel a su palabra. Los patriarcas participaron de la promesa, pero ninguno de ellos constituía su cumplimiento. Cada generación recibió la responsabilidad de preservarla y de transmitirla. Y la historia continuó avanzando. Y aquí encontramos una declaración que vale la pena recordar. Los hombres recibían la promesa y Dios garantizaba su cumplimiento. Por eso la muerte de Abraham no detuvo la promesa. La muerte de Isaac no detuvo la promesa. La muerte de Jacob no detuvo la promesa. La promesa continuó avanzando porque Dios continuó siendo fiel. Y precisamente esa fidelidad permitió que la promesa atravesara siglos enteros hasta llegar al cumplimiento de que Dios había determinado desde el principio. Vamos a pensar en algo. Vamos a detenernos y meditar en esto, porque esta verdad puede cambiar profundamente la manera en que nosotros vemos nuestras propias vidas. Vivimos en una cultura que premia lo inmediato, lo visible, lo rápido. Pero cuando observamos la historia bíblica, nosotros descubrimos que Dios
frecuentemente obra de otra manera. La promesa dada a Abraham atravesó generaciones. Muchos participaron de ella sin contemplar plenamente su cumplimiento. Y aún así, sus vidas tuvieron un lugar importante dentro de aquello que Dios estaba haciendo. Esto nos enseña algo profundamente significativo. Nosotros no necesitamos ser el cumplimiento de todo. Necesitamos ser fieles en la parte que Dios nos ha confiado. Ser fiel en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Abraham participó. Isaac participó. Jacob participó. Las generaciones participaron. Y cada una ocupó un lugar dentro del desarrollo de la promesa. Cuando nosotros comprendemos esto, desaparece la ansiedad de querer controlarlo todo, porque entendemos que la obra pertenece a Dios. La obra pertenece a Dios. La historia pertenece a Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en aquello que Él está realizando. Para muchos de mis amados amigos, colaboradores, colegas, que predicamos y enseñamos verdad presente, también esto aplica a nosotros porque tenemos de parte de Dios, sabemos que Dios está estableciendo este glorioso evangelio de Cristo, sabemos que Él lo está haciendo, su reino, Dios se está glorificando, la vida de Cristo se está manifestando a través de sus hijos. ¿Y por qué no vemos más? Pues tenemos que ser pacientes porque ya la palabra está firme desde Abraham. Hoy ha llegado a nuestros días y tenemos que confiar que la parte que estamos haciendo, así como Embajadores TV, así como todos los colaboradores de este canal, de esta radioemisora y todos mis amigos que me escuchan, que predican este evangelio de Cristo, Dios está haciendo su obra y será cumplido según sus tiempos. Nosotros simplemente somos fieles, enseñamos lo que tenemos que enseñar, guardamos esta verdad presente maravillosa y le damos toda la gloria a nuestro Señor. Así que nosotros tenemos el privilegio de participar en aquello que Dios está realizando. A medida que nosotros avanzamos en el Antiguo Testamento, nosotros observamos que la historia continúa desarrollándose. Pero también observamos algo más. La revelación comienza a hacerse cada vez más específica. Aparecen jueces, aparecen sacerdotes, aparecen reyes, aparecen profetas y cada uno cumple una función importante dentro de la historia bíblica. No porque constituyan propósitos diferentes, sino porque cada etapa añade nuevas dimensiones a la revelación de aquello que Dios ha prometido. Y la promesa, amados, sigue presente. Pero ahora comienza a surgir nuevas preguntas. ¿Cómo llegará el cumplimiento? ¿Quién traerá la bendición prometida? ¿Quién establecerá aquello que Dios ha anunciado? Y poco a poco la historia comienza a dirigir la atención hacia una expectativa cada vez más definida. La promesa permanecía, mientras que la revelación se hacía cada vez más clara a través de la historia. A medida que avanzamos en la historia, nosotros comenzamos a encontrar un elemento que ocupa un lugar importante dentro de las Escrituras. Comenzamos a encontrar pactos relacionados con Abraham, pactos relacionados con Israel, pactos relacionados con el reino, pactos relacionados con las promesas de Dios. Y durante nuestros próximos programas dedicaremos tiempo a comprender estos pactos con mayor profundidad. Pero por ahora debemos establecer una observación fundamental. Los pactos no aparecen porque Dios estuviera creando propósitos nuevos. Los pactos aparecen porque Dios continúa administrando, como les dije. Él es el mayordomo que lleva a realización. Y cuando digo mayordomo me refiero al que está administrando este propósito eterno y lo administra dentro de la historia hasta que llegue al cumplimiento determinado, y lo ha venido haciendo desde el principio. Así que los pactos constituyen etapas históricas mediante las cuales Dios fue revelando progresivamente aspectos de su intención eterna. Por eso los pactos deben entenderse dentro de una narrativa más amplia. No son historias independientes, no son propósitos separados,
no son planes compitiendo entre sí. Y aquí encontramos una declaración importante. Los pactos no sustituyen el propósito. Los pactos sirven al propósito. Y esta observación será esencial para comprender correctamente todo lo que veremos en nuestros próximos programas. Entonces, a medida que la historia continúa desarrollándose, encontramos otra etapa extraordinaria dentro de la revelación bíblica. Dios levantó otro hombre, y este hombre es David. Y con David comienza a tomar forma una expectativa cada vez más definida acerca del rey que habría de venir. Ahora ya pasamos de la simiente, ahora estamos hablando de un rey que está por llegar. Promesas promesas como las expresadas en 2 de Samuel 7 comienzan a dirigir la atención hacia un reino y hacia un rey cuyo alcance trascendería la experiencia histórica de David mismo. La esperanza ya no se limita solamente a la preservación de la palabra dada a Abraham. Ahora comienza a surgir la expectativa de un gobierno justo, permanente y establecido por Dios. La figura del rey adquiere una importancia especial dentro de la historia bíblica, no porque David fuera el cumplimiento final, sino porque mediante David la revelación comienza a dirigir la atención hacia un rey mayor, hacia un reino que trascendería las limitaciones de los reinos humanos. Posteriormente, luego de David, aparecen profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos otros. Y cada uno habla desde contextos distintos. Algunos ministran en tiempos de prosperidad, otros en tiempos de crisis, otros durante periodos de cautividad. Sin embargo, todos contribuyen a una misma expectativa. Hablan de redención, hablan de justicia, hablan de restauración, hablan de intervención decisiva de parte de Dios, hablan de una obra todavía futura en aquel entonces que transformaría radicalmente la relación entre Dios y su pueblo. Esto es maravilloso. Isaías anuncia el gobierno y la paz del reino prometido. Isaías 9, versículos 6 y 7. Mientras que Jeremías habla de un nuevo pacto mediante el cual Dios transformaría profundamente la relación con su pueblo. Jeremías 31 al 34. Incluso cuando denuncian pecado, corrupción o idolatría, muchos mensajes siguen mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia el cumplimiento de este maravilloso propósito. Aquello que Dios había anunciado a Abraham no se estaba debilitando con el paso de los siglos. Por el contrario, la revelación se estaba haciendo cada vez más clara. La expectativa comenzaba a definirse. La esperanza comenzaba a tomar forma. Todo lo que se dijo, todo lo que se anticipaba, ahora se miraba más cerca, ahora se veía más cerca. Ahora estaba, como quien dice, a punto de verse manifestado. Un reino, un gobierno. Cuando llegamos entonces al final del Antiguo Testamento, encontramos una historia que continúa mirando hacia adelante. La palabra que se le fue dada a Abraham había sido preservada hasta el cumplimiento de todo ese viejo pacto, de todo el Viejo Testamento. La esperanza había sido anunciada y la historia estaba preparada para la llegada de aquel hacia quien todo había estado apuntando desde el principio. ¿Quién será? ¿Quién será ese? ¿Quién será? ¿A quién está Dios esperando? Por supuesto, a nuestro Rey, a nuestro Señor Cristo. Permíteme detenerme aquí por un momentito. Al contemplar la historia de Abraham, de Israel, de David y de los profetas, descubrimos algo profundamente inspirador. Muchos de ellos vivieron mirando hacia promesas que todavía no veían cumplidas. Anunciaron, esperaron, creyeron y continuaron caminando sin contemplar plenamente aquello que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque habían aprendido a confiar en Dios que había hablado. Simplemente confía en Dios.
simplemente confiaron en Dios. A través de las generaciones hubo confianza en Dios. Por eso esta palabra prevaleció, por eso Dios se aseguró de que este propósito eterno iba a ser guardado y se guardó por fe. Aquí encontramos una verdad que también toca nuestras vidas. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, queremos comprender cada detalle, queremos ver resultados rápidos, pero la historia bíblica nos recuerda que Dios frecuentemente obra mediante procesos mucho más amplios de lo que imaginamos. Abraham esperó, Israel esperó, David esperó, los profetas esperaron y generaciones tras generaciones continuaron viviendo a la luz de aquello que Dios había prometido. Déjame preguntarte, ¿has tenido tú que esperar? Yo he esperado, he visto cumplimiento y sigo esperando por cumplimiento de muchas otras cosas que yo sé que Dios tiene guardadas delante de mí. Aquí nosotros encontramos una verdad que vale la pena recordar. La esperanza les permitió caminar antes de llegar a aquel cumplimiento. Por medio de la esperanza, por medio de la esperanza, les permitió, se empoderaron de esperanza. Y la esperanza les permitió caminar antes de llegar al cumplimiento. Y esa misma esperanza continúa siendo necesaria para ti y para mí hoy. Para ti y para mí. Tengamos esperanza. Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Serán benditas todas las familias de la tierra. Al llegar a este punto, entonces, comenzamos a contemplar algo verdaderamente extraordinario. Abraham caminó por fe sin ver cumplimiento. Israel preservó la promesa sin ver el cumplimiento. David anunció al rey sin ver el cumplimiento. Los profetas proclamaron esperanza sin ver el cumplimiento. Y sin embargo, todos formaban parte de una misma historia. No estaban caminando en direcciones distintas. No estaban participando de propósitos diferentes. Todos avanzaban dentro de una misma intención divina. Cada generación recibió solamente una parte de la revelación, pero Dios contemplaba la totalidad. Abraham recibió la promesa, Israel la preservó, David anunció al rey y los profetas ampliaron la esperanza. Y cada etapa preparó el camino para aquello que Dios había determinado desde el principio. Y aquí encontramos una declaración que resume todo nuestro recorrido de hoy. La historia avanzaba generación tras generación, pero Dios estaba conduciendo la historia hacia Cristo. Por eso el propósito eterno constituye una de las claves más importantes para comprender las Escrituras. Si tú nunca habías oído hablar de propósito eterno, regrésate a los programas anteriores, ve a YouTube, escucha todas las enseñanzas. Desde que yo comencé a participar en esta programación, desde que comencé con el programa de los martes a las 7 de la mañana, hoy estoy en el programa número 6. Así que tienes 6 enseñanzas que puedes encontrar en YouTube, nutrirte de ellas y entender este maravilloso propósito eterno, el cual seguimos enseñando sobre él y el cual seguimos aprendiendo sobre él. Así que esto nos permite a nosotros ver que detrás de Abraham, de Israel, de los reyes, de los profetas y de los acontecimientos de la historia, existe una intención divina coherente, perfecta, eterna. Y cuando contemplamos esa unidad, la Biblia deja de parecer una colección de historias independientes y comienza a revelarse como el despliegue progresivo de una intención concebida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y quizás la verdad más hermosa que hemos contemplado hoy es esta. El mismo Dios que estuvo presente con Abraham sigue siendo el mismo hoy. El mismo Dios que preservó la promesa a través de generaciones sigue siendo el mismo hoy. El mismo Dios que condujo la historia hacia el cumplimiento de su propósito sigue siendo el mismo hoy.
Nada tomó a Dios por sorpresa. Nada alteró su intención. Nada frustró aquello que había determinado desde el principio. Y esa realidad debe producir profunda confianza en nuestros corazones. Porque nuestras vidas no están en manos del azar, de la casualidad, de accidentes. No están sujetas simplemente a circunstancias. Nuestras vidas están en las manos de Dios que gobierna la historia. El Dios que fue fiel, el Dios que fue fiel a través de las generaciones, sigue siendo fiel hoy. Óyeme, tú necesitas esto. El Dios que fue fiel a través de las generaciones, sigue siendo fiel hoy. Ese Cristo que tú recibiste, que le hiciste Señor de tu vida, sigue siendo fiel. Aquellos que todavía están mirando desde lejos y no se han acercado, Él es fiel para recibirte. Dios quiere y espera de ti que te reconcilies con Él. Y ¿sabes lo maravilloso que es esta reconciliación? La palabra dice que Dios estaba en su Hijo, en Cristo, reconciliando al mundo entero, reconciliando al mundo entero consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que tú aceptes, que tú recibas esa amistad. Él se reconcilió por medio de su Hijo y ahora te extiende su mano. Ahora Él está esperando que tú también extiendas la mano de Él y te unas a este maravilloso cuerpo de Cristo y recibas todo lo que te estamos compartiendo. Cuando nosotros comprendemos esto, podemos caminar con confianza, con mucha confianza, porque nosotros no porque entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino porque conocemos a Dios que permanece fiel a través de todas las generaciones. Dios es fiel, Dios es fiel. Nosotros fallamos, claro que sí, falla nuestra fe, en ocasiones dudamos, pero Dios sigue fiel. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos y seguir hacia adelante. Nos levantamos y seguimos hacia adelante. Nos levantamos y seguimos hacia adelante. No mires hacia atrás, no mires al pasado, no mires a tu fracaso. Si estás en la iglesia y sientes que no hay que no sabes ni qué estás haciendo, intenta entender, pídele a Dios, así como oramos de un principio y vamos a orar en un ratito más, pídele a Dios entendimiento de este propósito eterno para que tú puedas comprender este plan. Y cuando tú entiendes el plan, hay gozo, hay alegría, porque lo que Dios busca para nosotros es algo maravilloso. Así que, ¿qué tal si para cerrar oras conmigo? Sé que muchos de ustedes están ocupados en sus quehaceres, lo que estés haciendo, pero por lo menos escúchame y recíbelo en tu espíritu y por lo menos con tu mente te pones de acuerdo conmigo y oramos. Padre, gracias por permitirnos contemplar la belleza de tu propósito eterno. Gracias porque a través de Abraham, de las generaciones de Israel, de David y de los profetas, nosotros podemos ver la fidelidad con la que tú has dirigido la historia hacia el cumplimiento de tu voluntad. Permite que nosotros podamos confiar más profundamente en ti. Señor, que podamos confiar más profundamente en ti. Permite que podamos descansar en tu fidelidad. Y permite que al contemplar tu obra a través de las generaciones podamos vivir con esperanza, sabiendo que tú continúas siendo el mismo Dios fiel, el mismo Dios que obra conforme a tus propósitos. Nosotros confiamos en ti, Señor, y en la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas, que nos hace fuerte, nos mantiene, nos sostiene. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Créelo, que esto es para ti, créelo. Amén. Ahora, antes de irme, surge una pregunta fascinante. Si nosotros hemos visto que Dios tuvo una sola intención eterna, revelándose progresivamente a través de la historia, ¿qué lugar ocupan entonces los pactos dentro de esa historia? ¿Por qué encontramos un pacto relacionado con Abraham, uno relacionado con Moisés? ¿Encontramos un pacto relacionado con David? ¿Representan propósitos diferentes o forman parte de una misma revelación que continúa avanzando hacia su cumplimiento? Y precisamente
Eso comenzaremos a explorar en nuestro próximo encuentro, porque comprender correctamente los pactos nos ayudará a entender con mayor claridad cómo Dios fue administrando dentro de la historia aquello que había determinado desde el principio. Así que, amados, gracias, amigos, hermanos y toda la audiencia en general por acompañarnos una vez más en Un Café con Dios a la luz de la verdad presente a través de Embajadores Radiovisual 91.1 FM y también por Embajadores TV en YouTube y en Facebook. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta mañana y les invitamos a acompañarnos todas las mañanas en este maravilloso espacio. Yo regreso con ustedes el próximo martes, donde continuaremos avanzando en esta maravillosa revelación de propósito eterno de Dios. Y me despido enviando un saludo y profundo agradecimiento a los pastores Franklin González y su amada esposa, la pastora Stephanie Cortés Vega, quienes están en los controles y quienes han hecho posible mi participación en este programa. Muchas, pero que muchas gracias, y ustedes, mis amados, son todos bendecidos, y desde acá, desde Mission, Texas, les envío un fuerte abrazo y un deseo de que tengan un día maravilloso. ¿Estás buscando un lugar donde congregarte y sentirte en familia? En el Centro Familiar Nuevo Pacto hay un lugar para ti y los tuyos. Estamos ubicados en la carretera 115, kilómetro 23.7, barrio Asomante, en Aguada. Nuestros servicios: martes 7 de la noche, estudio bíblico online a través de la Escuela de Avance Ministerial Embajadores. Jueves, avance ministerial en La Verdad Presente, estudios bíblicos presenciales. Viernes, primer y tercer viernes del mes, servicio especial Provisiones. Domingo 10 de la mañana, reunión de transformación. Todos nuestros servicios son transmitidos a través de Facebook. Conéctate y sé parte de nuestra familia. Centro Familiar Nuevo Pacto. Para más información, llama al 939-775-3407. Este canal no se hace responsable por los comentarios emitidos, opiniones, interpretaciones doctrinales o posturas escatológicas expresadas en programas anteriores. El contenido presentado en dichos programas es responsabilidad exclusiva de sus respectivos expositores. Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV, radiovisual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo. Embajadores Radiovisual.